El reloj marca las 4 de la tarde, hora del verdadero análisis, hora de la mesa caliente con soluciones. Porque hoy es viernes, llegó la hora de Actualidad Pública, una mirada a los asuntos que te impactan. Prepárate para el verdadero análisis, porque si es noticia, se discute y analiza en Actualidad Pública. Buenas tardes, Radio Escucha. Bienvenidos a Actualidad Pública por Católica Radio. Hoy estamos a 4 de julio del 2025, primer viernes del mes de julio ya. Espero que estén disfrutando de este verano y gracias por estar siempre sintonizando a todos los radioyentes, ¿verdad? A este programa. Soy la licenciada Lisa Riestra, vicepresidenta asociada de Asuntos Académicos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico y voy a estar pues moderando el mismo. Excuso al presidente de la Católica, el licenciado José Antonio Frontera Ajenjo, que está disfrutando de unas merecidas vacaciones. Ya lo tendremos con nosotros la semana que viene. Vamos a escuchar los titulares. No solo se trata de cualquier análisis. Esto es Actualidad Pública, un espacio creado para lo que necesitas escuchar. Desde la enseñanza social de la Iglesia y el verdadero análisis de nuestros expertos. Actualidad Pública. De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, en 2024, Puerto Rico enfrentó un aumento de adultos mayores, al superar los mayores de 65 años a los menores de 18 años por más de 300,000 personas. Esta brecha refleja un marcado envejecimiento poblacional, una estadística que coloca a la isla como la segunda jurisdicción de Estados Unidos con la mayor diferencia generacional. ¿Qué implica este panorama para la isla? De esto hablamos hoy en Actualidad Pública. Mientras en el Medio Oriente, tras el acuerdo de alto al fuego total, tras 12 días de conflicto entre Irán e Israel, en el interior de Irán continúa una dura represión, agravando la crisis de derechos humanos. A la vez, Israel ha accedido a las condiciones para un cese al fuego en el conflicto con Gaza. Esta realidad internacional también la analizamos hoy. Son las 4 de la tarde y ahora comienza Actualidad Pública. Son temas actuales y pertinentes para el país, para el mundo y para ti. Porque tú eres parte de Actualidad Pública. Bueno, pues como escucharon, vamos a estar hablando sobre una noticia que salió recientemente en uno de los periódicos principales del país sobre el aumento de la población de adultos mayores en el país en comparación con la población de jóvenes menores de 18 años y las implicaciones de esa situación poblacional. Y luego hablaremos un poco sobre el conflicto internacional, ¿verdad?, entre Irán, Israel, el más reciente, y Gaza. Damos la bienvenida, como toda la semana, a nuestro decano de Derecho, el licenciado Fernando Moreno. Fernando. Hola Lisa, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos están escuchando, disfrutando hoy del día feriado. Es un verano que hemos tenido caluroso y con días bastante bonitos, así que habrá quien nos está escuchando desde la playa en este momento, así que nuestro saludo a todas esas personas y nuestro saludo también al presidente Frontera, que dicen que anda con un familión por ahí de vacaciones y disfrutando mucho, así que esperemos que le esté pasando bien y lo esperamos acá que se reintegre pronto. Muy bien, sí, exactamente. Hidrátense, por favor, porque el calor hace su daño, ¿verdad? Si no. Así que nada, bueno, pues efectivamente, ya escucharon así un poco los titulares, un resumen de esta noticia, de que, bueno, son unos datos que vienen del censo de los Estados Unidos, de que en el año 2024 llegaron a superar la cantidad de personas, adultos mayores de 65 años, superaron por 300,000 habitantes a las personas menores de 18 años en nuestro país, ¿verdad? O sea, por un lado, sí ha habido un leve aumento de la población del 2024 para el 2025, ¿verdad? En el 2024 habían 3.203.295 habitantes
en el país, y este año, lo que va del año, hay 3.235.289. Pero la distribución entre los adultos mayores y los menores de 18 años, pues cada vez va aumentando, ¿verdad? La cantidad que supera los 65 años, con 788.000 adultos mayores en la isla de mayores de 65 años y 480.000 menores de 18 años, ¿verdad? Ha habido aumento de población en algunos municipios de la isla, disminución en otras, ¿verdad? El municipio que mayor disminución ha sufrido es Florida, en Puerto Rico, y otros municipios pues han aumentado, también municipios del centro como Ay Bonito, Barranquita, pero pues, hemos comentado en este mismo programa cómo hace unos años pues anunciaron que solamente nacían en el año 18,000 personas, ¿verdad? En el país. Es un dato que tiene implicaciones en la educación, ¿verdad? Nosotros que estamos en esa profesión de la educación, pues cuando hay más estudiantes que se gradúan de cuarto año que la cantidad de estudiantes que entran a la escuela, pues va a tener en 12 años pues unas consecuencias para instituciones de educación superior como la que es la católica, ¿verdad? Y todas las demás que estamos en el país, públicas y privadas. Fernando, ¿algún comentario sobre esta noticia que nos ha impactado? Bueno, a mí el tema demográfico me parece que siempre ha estado desde ya hace algunos años en discusión en Puerto Rico, porque es una preocupación bien grande de cómo se nos está vaciando lentamente el país. Tú traes unos números que son un poquito alentadores en el sentido de que ya por lo menos ese decrecimiento marcado que había de que perdíamos población consistentemente todos los años parece haber detenido, ¿verdad? Llevamos, gracias a Dios, buenos años sin que nos azote una tormenta, sin problemas mayores en términos de desastres atmosféricos. La economía ha tenido sus buenos momentos con la entrada de los fondos de recuperación de la pandemia, de los mismos fondos que todavía están desembolsándose por los huracanes María y los terremotos, y en ese sentido, pues la vida ha ido mejorando o la calidad de vida ha ido mejorando levemente en Puerto Rico, pues mucha gente que hace unos añitos hubiese preferido irse a vivir a los Estados Unidos, pues a lo mejor lo están aplazando, han decidido quedarse, o pensaría yo también que algunas personas han decidido incluso regresar a Puerto Rico, pero a pesar, ¿verdad?, de que esa es la realidad, los números que ya estamos a mitad de camino entre el censo del 2020 y el del 2030 que se tendrá que hacer en algunos años, lo que preocupa es que no hay un plan, no se escucha qué se va a hacer para que las personas tengan más hijos, para promover la natalidad, no se escucha cómo se le va a facilitar a las familias pues las cosas más básicas, los cuidos, las licencias de maternidad. En estos días se estaba discutiendo en la legislatura una licencia de paternidad por ley que tanta falta hace. Los incentivos contributivos y ponernos en posición a la población y me incluyo, que estamos en edad reproductiva, pues de tener familias y tener familias en un ambiente donde uno se sienta cómodo y seguro desde todos los puntos de vista, económicamente y en un sentido amplio de la palabra, de criar una familia. Sí, tener las condiciones mínimas. Y tener las condiciones mínimas, una buena educación, seguridad en las calles, espacios públicos que uno puede usar recreativamente, parques, plazas. Atención médica adecuada, por ejemplo. De calidad y accesible y eso son cosas pues que no necesariamente tenemos. A mí el tema demográfico me recuerda la historia que nos hacían de China. Yo no sé cuán cierto sea, pero esa política que había en la China de que solamente se podía tener un hijo para evitar la sobrepoblación y distribuir los recursos de
ese país de una manera adecuada y lograron detener el crecimiento poblacional. Pues nosotros, yo creo que la política tiene que ser el inverso de eso, cómo logramos que la población joven, los primer reto es que se queden, y una vez que los tengamos aquí, pues que empiecen a tener hijos, pero no es una responsabilidad individual privada. Yo creo que hay que tener unas bases para que eso se haga de manera responsable y que sea algo que, pues, como país podamos echar para adelante. Sí, efectivamente, eso que menciona ocurrió así en China, definitivamente, fue algo planificado por parte del gobierno. Leí un libro muy interesante hace unos años atrás, en los años 90, que se llamaba El mito de la explosión demográfica. Estaba escrito por un periodista italiano, que entró a los archivos nacionales de Estados Unidos cuando cuando abrieron ciertos archivos que habían sido secretos, y bueno, pues pusieron a disposición de los investigadores y de los periodistas, pues un memorando de Henry Kissinger, que fue secretario de Estado en los años 70 en los Estados Unidos, un memorando que, bueno, muchos reportaron luego sobre ese memorando, que buscaba un poco, pues, ver qué países en el mundo pudieran ser una amenaza para la hegemonía norteamericana por la población, los recursos humanos, los recursos naturales, ¿verdad? Pues comisionó a un grupo, ¿verdad?, para que hicieran ese estudio a nivel global, y que también propusieran, pues, alguna solución posible, ¿verdad? Y ese estudio, pues, identificó países como Nigeria, como México, como Filipinas, India, Brasil. Y la propuesta que trajeron al entonces secretario de Estado, ¿verdad?, que ha fallecido recientemente, fue, pues, bueno, distintas medidas, ¿verdad?, según cada país, pero buscaron la alianza de Planned Parenthood, esta institución, ¿verdad?, de organización de Estados Unidos que promueve el aborto, ¿verdad? Pero entonces, para evitar que se les acusara de un neoimperialismo, ¿verdad?, mundial, pues crearon o transformaron la organización para que se llamara International Planned Parenthood. Entonces buscaron asesorar países. Uno de los países que también era de gran preocupación era China, y entonces se presentaron como asesores para el gobierno chino. Le presentaron, ¿verdad?, pues estos números, y asustaron al gobierno como diciendo, bueno, si siguen aumentando en población no van a haber suficientes recursos, alimentos para los niños y no tal. Y bueno, pues los convencieron, y entonces vinieron con la política de un solo niño, que luego trajo muchos problemas a la nación, pues porque, y todavía estamos viendo esas consecuencias. Terminaba quizás el hijo único, ¿verdad?, cuando los papás ya estaban mayores, teniendo que cuidar solo a los papás. A veces tenía a los abuelos también, los 4 abuelos vivos. A veces, pues, los abandonaban, ¿verdad? El gobierno tampoco daba abasto en cuanto a tener hogares para tantas personas, adultos mayores, y llegó a tomar medidas para obligar a los hijos a cuidar a sus padres, ¿verdad? De hecho, aquí en la universidad, algún profesor hemos tenido del idioma chino de ese país que se nos ha ido porque ha tenido que irse a cuidar a sus padres que se han enfermado. O sea que efectivamente, esa fue una de las muchas medidas, ¿verdad?, que tomaron. Pero me pareció interesante, y a veces uno se queda pensando, bueno, han pasado cosas también en Puerto Rico, como la prueba, ¿verdad?, de la píldora anticonceptiva usando a mujeres puertorriqueñas, o esterilizaciones sin su consentimiento, que pienso que quizás ha influido un poco también en la mentalidad puertorriqueña para tener menos hijos, ¿verdad? Pero ahora se tendría que revertir, habría que buscar y tener, como dices tú, Fernando, un plan desde el gobierno para revertir esa tendencia, ¿verdad? Pero lo más importante es esas condiciones mínimas que hay que garantizarle a los papás. Sí, y en Puerto Rico hemos ido del discurso de que hay demasiada gente hace
qué sé yo, 20, 25 años, somos 4 y pico de millones, casi 5 en la isla, ya no cabe tanta gente, somos muchos, hay sobrepoblación, en un abrir y cerrar de ojos, estar sonando las alarmas de todo lo contrario. Aquí hay una crisis demográfica, aquí no hay suficientes nacimientos, aquí el problema es que si nace gente cuando están en edad productiva, salen, emigran y se van a vivir a otro lugar buscando mejores condiciones de vida. ¿Y qué nos deja? Pues nos deja una población envejecida que cada vez envejece más rápido, porque esas generaciones mayores de 65 años, nacía mucha gente en esos años y son nuestros papás y nuestros abuelos. Los baby boomers. Y los baby boomers son personas que tienen familias grandes, tenían 3, 4, 5, 6 hermanos. Y entonces pues esa generación está lentamente, pero están saliendo del mercado laboral, están retirándose. Y entonces pues el tema también es el mismo. ¿Qué condiciones tienen esas personas? ¿Qué van a hacer? ¿Verdad? Queremos a nuestros viejitos en sus casas viendo Netflix y perdiendo el tiempo y saliendo solo a citas médicas o a la farmacia o a resolver cosas así del día a día, o tenemos espacios para ellos, tenemos programas para que mantengan la mente ágil, para que se mantengan productivos, algunos de ellos puedan generar algunos ingresos adicionales porque no tuvieron un buen retiro, el seguro social no les da, así que es esa otra parte de la pregunta. Y lo que tú traías, el tema de los cuidadores, si las generaciones que vienen luego no dan para reponer, pues entonces estamos hablando de que un hijo se va a tener que hacer cargo de sus 2 papás, y a veces de más de una generación. Tenemos al abuelito, la abuelita, el papá, la mamá, entonces una persona que a la vez está en su etapa productiva, que tiene que atender su trabajo, tiene que atender sus responsabilidades, su propia familia probablemente, más los ascendientes y los descendientes, como decimos los abogados en el Código Civil, y es una carga muy fuerte y no es posible, ¿verdad? Que por más que uno trate, los hijos a veces no pueden. Exactamente. Y no hay una red que ayude, no hay muchas alternativas, y con los casos de los adultos mayores a veces es más complejo que con los hijos, ¿verdad? Porque mirándolo un poco como abogado, uno dice, bueno, pues la familia se encarga, eso es lo que dice la ley, y el papá le tiene que proveer a los hijos, y cuando se vira la tortilla, los hijos le tienen que proveer a los papás. Pero hay situaciones donde la relación entre hijos y padres no es buena. Históricamente no fue buena. Y entonces, pues si uno va a la ley, pues sí, el hijo tiene que mantener ese papá que a lo mejor estuvo ausente, o esa mamá que estuvo ausente, con la que no hay ninguna relación afectiva más que el vínculo sanguíneo. Y se convierten en casos mucho más complejos que los casos de manutención de menores. Porque hay una historia ahí de una vida completa de abandono, de disputas, de peleas, o simplemente que no hay relación. Entonces ahora el Estado te dice, no, es tu papá, es tu mamá, comparten la sangre, así que es tu responsabilidad. Y es un asunto sumamente complejo, además de que yo creo que desde el punto de vista legal, y muchas de nuestras instituciones no están preparadas para atender este tipo de población. Y yo veo, qué sé yo, en la profesión legal que se está adoptando la tecnología rápidamente. Y es que un montón de esos mayores de 65 años son también abogados. Y tienen sus limitaciones. Entonces, ¿cómo los vamos a dejar fuera? Porque escogimos unas herramientas tecnológicas de un día para otro y les vamos a quitar la forma en la que llevan haciendo su trabajo por décadas, y los vamos a regar, y entonces ¿qué? ¿Verdad? Y la otra pregunta, ¿y tenemos gente para sustituirlos? Y pasa en todas las profesiones, ¿verdad? Nosotros, cualquier profesión, hay gente de todas las edades, pero hay un sector grande de más de 65 años que siguen trabajando y que probablemente van a seguir trabajando después de los 60, después de los 70, y mientras tengan salud van a seguir con sus responsabilidades. Y otro aspecto de lo que estás contando, estaba recordando algo que me contaba
una amiga que es médico, ¿verdad? Que ha trabajado en varios hospitales y me dice que cada vez ve más casos de adultos mayores que están solos, que no hay ningún tipo de contacto de ninguna familia y que pues siempre hay un trabajador social a la hora de dar de alta al viejito y no hay nadie que acuda a recoger a la persona. La persona pues también, el paciente indica que no tiene ningún familiar. Quizás es que efectivamente ha habido conflictos familiares o a veces hay situaciones de salud mental. Uh-huh. Hay un empobrecimiento también por parte de los adultos mayores que es importante atender. Ustedes podrían decir, bueno, está el procurador de envejecientes, el departamento de la familia, pues tiene una oficina dedicada a los envejecientes, pero no es suficiente. O sea, pienso que es que no hemos revisado quizás nuestras políticas públicas para atender esta población que va creciendo cada vez más. Y que no muestra indicios de que va a cambiar en ningún momento pronto. Exactamente. Con todo y que mirando así estos datos que leímos, que vimos en este artículo del Nuevo Día, del 2020 al 2024, pues esa disminución también se pudo haber debido, bueno, por un lado a los terremotos y a la pandemia. Y no sé tú, pero yo supe de muchos hijos que se habían ido a Estados Unidos, que se habían establecido allá y que pues les preocupaba tener a los papás adultos mayores solos en la isla y se los llevaron a Estados Unidos. O sea, quizás, estoy teorizando, pero pudiera ser esa disminución debido a que también se llevaron a sus padres a Estados Unidos. Quizás algunos de estos volvieron, pues causando un pequeño aumento del 2024 al 2025, no sé. Puede ser, obviamente, el que tiene los medios y logra llevarse a sus papás, pero con los adultos mayores también ellos, y un poco hablando de las experiencias de los adultos de mi familia, que son muy celosos de su independencia y una vez echan raíces y tienen su casa es su casa. Sí. No hablarle llevárselos a Estados Unidos, hablarle llevárselos a otra casa, vivir con uno de sus hijos, con un familiar o a un centro, a un asilo o alguna ejida de ese tipo es bien difícil. Difícil porque de nuevo son personas, son adultos, son personas que ya han hecho su vida y que bueno, cada vez vivimos más, porque es una cuestión también de que la tasa de expectativa de vida sigue en aumento. Exactamente. Y si nuestros papás están viviendo 80, 90 años, pues probablemente nosotros vamos a vivir 100 o más de 100 y va a ser más común ver personas de mayor edad en la medida en que la medicina avanza, uno está más pendiente de la dieta, haciendo ese análisis desde mucho más joven, cosa que las generaciones anteriores, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, pues no tenían ese acceso tal vez o el conocimiento y bueno, pues mientras... No es que más gente va cumpliendo 65 años, que sí están llegando, pero también siguen cumpliendo años. Y es bueno porque uno tiene sus seres queridos cerca y los disfruta por más tiempo, pero a la misma vez pues es un proceso que tenemos que aprender a prepararnos a trabajar con eso y tiene sus etapas y bueno, y cada etapa es diferente y hay que planificar y tiene que haber las herramientas desde el punto de vista comunitario, desde el punto de vista estatal, de identificar, mira, estas son las etapas y preparar a las personas para que puedan asumir ese reto en su momento. Y profesiones como de salud, ¿verdad? Sobre todo salud mental, como los trabajadores sociales y los psicólogos deberían de prestar particular atención a estas personas, ¿verdad? Este apoyo que necesitan tanto los hijos como los padres, ¿verdad? Para saber cómo son esas etapas, ¿verdad? Del envejecimiento, qué les puede ayudar, qué argumentos no les ayudan, todo lo contrario, ¿verdad? Cómo manejar y apoyar a sus envejecientes. Pues nada, se nos ha acabado el tiempo esta primera hora, así que volvemos después de la pausa. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. La realidad que te afecta a ti y a los tuyos. Lo que acontece en el país y en el mundo están bajo la lupa de Actualidad, Actualidad Pública.
Bueno, estimados Radio Escucha, esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Soy la licenciada Lisa Riestra. Estamos aquí conversando con el decano de la Facultad de Derecho de la Católica, el licenciado Fernando Moreno, sobre noticias, ¿verdad?, recientes que han impactado el país y el mundo. La primera media hora estuvimos hablando sobre un artículo del Nuevo Día que resaltaba, ¿verdad?, unos datos del censo de Estados Unidos del año pasado sobre el aumento de la cantidad de adultos mayores de 65 años que superan por más de 300,000 personas a los menores de 18 años en Puerto Rico. Y nada, estábamos hablando un poco sobre esas implicaciones de este aumento de población y la tendencia también de la reducción de la población en general en el país y las condiciones necesarias que ha de proveer el gobierno y bueno, esas responsabilidades también individuales para aumentar la población, ¿verdad? Ya sea pues esa tasa de natalidad y traer, ¿verdad?, de vuelta, ¿verdad?, los puertorriqueños en edad reproductiva, por ejemplo, que se han ido fuera del país, pero para eso es necesario establecer esas condiciones. No sé si queremos hablar sobre algún último punto de este artículo para entonces pasar a una noticia más bien internacional, ¿verdad? Lo que ha pasado en estas últimas semanas del conflicto de Irán-Israel, que nos tuvo un poco nerviosos, ¿verdad? Y recientemente este cese de fuego que ha acordado Israel con Estados Unidos, ¿verdad?, para con Gaza. Gaza todavía está por decir si está de acuerdo o no. Pero yo simplemente del tema anterior solamente añadiría que habíamos hablado antes de comenzar el programa que la media de edad en Puerto Rico ahora son los 45.6 años, ¿verdad? Que efectivamente pues nada, nos tiene que poner a pensar, a movernos y a exigir, ¿verdad?, pues a nuestros gobernantes que tomen medidas, ¿verdad?, para pues aminorar, ¿verdad?, pues las consecuencias negativas que pudiera tener este aumento de población envejeciente en la isla, ¿verdad?, revertir esa tendencia. Para el 2030 se estima, el Instituto de Estadísticas estima que bajaría nuestra población a 2.8 millones, o sea que hay que ver también. No sé si ese leve aumento también en el 2025, que hablamos la media hora anterior a la pausa, se puede deber a estos incentivos contributivos de la Ley 60, ¿verdad? Ya pasaron las elecciones, hay algo más de estabilidad, por ejemplo, en Estados Unidos y también con todas estos fondos que están llegando a la isla para reconstruir, quizás también han venido estos inversionistas, ¿verdad? Pues quizás hay que ver también la configuración de esa población que ha ido en aumento. Sí, digo dos cosas, comentarios sobre ese tema. Primero, pues yo estoy feliz porque estoy por debajo de la media de edad, así que estoy en el sector joven de la población puertorriqueña. Y el otro comentario, esta semana salió un informe del GAO, de la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, y ahí se detalla las cantidades enormes de dinero que se mueven en Puerto Rico. Y algunas personas dicen, pero ¿dónde está? ¿Qué pasa? Que hay esa cantidad de recursos y todo está deteriorado, todo está cerrando, los servicios gubernamentales y los servicios públicos cada vez son menos eficientes o menos accesibles, o no se dan o no se ven las cosas como se veían antes, y es una cuestión de administración. Definitivamente. Es una cuestión tan sencillo como que no, lo que hay no lo estamos administrando bien, y eso por lo que nos dice que lo podríamos hacer mejor. Exactamente. Y los recursos están, no es una cuestión de falta de recursos, no es una cuestión de falta de productividad, no es necesariamente una cuestión de un estancamiento económico, falta de gente trabajando y tratando de echar el país para adelante. Es una cuestión de que no hay un plan, no hay iniciativas, es una cuestión de día a día, de vamos a ver qué pasa. Seguir arrastrando con lo mismo de seguir siempre. Arrastrando lo mismo con las mismas malas costumbres, y la verdad es que
el conflicto del que vamos a hablar nos enseña que las cosas cambian de la noche a la mañana. Exactamente. Y puede ser un conflicto, como puede ser un huracán, como puede ser un terremoto, como puede ser el cambio climático y las cosas que estamos viendo que van cambiando día a día en términos de la erosión costera, fenómenos atmosféricos imprevistos más fuertes que antes. Y esas cosas pues requieren, sobre eso no se puede improvisar porque son las vidas de las personas del país. Lo vimos en María, trataron de improvisar una respuesta a esa catástrofe y murieron más de 5,000 personas, ¿verdad? Si las cosas estuviesen en su sitio, si la defensa civil o como sea que se llame ahora, manejo de emergencia, tuviese sus recursos, su personal bien entrenado, suficiente personal, con un censo dónde están las personas mayores, con un censo dónde están los pacientes de diálisis, con un censo de dónde están las personas que puedan requerir atención médica y podrían no tenerla por derrumbes o porque viven en áreas de difícil acceso, pues hubiésemos salvado muchas vidas porque era cuestión de moverlas a tiempo, de saber dónde estaban y buscarlas tan pronto se pudiera. Así que hay taller y hay mucho que se puede hacer para mejorar las condiciones de nuestros adultos mayores, de la población en general, y hay los recursos. Exactamente. No, y ahora no vale esa excusa de que hace mucho tiempo que no pasó un huracán, o sea, esto pasó recientemente y pues es importante repensar los planes y aprender también de los errores tan recientes, pasados, ¿verdad? Sobre esa quizás pobre atención, esa improvisación, esa falta de planes, ¿verdad? Y ahora aquí hemos hablado sobre la seguridad alimenticia, pues sí, con este conflicto del que vamos a hablar, pues sí, tenemos que planificar bien, dar esos incentivos a nuestra producción nacional, ¿verdad? A la agricultura, etcétera, porque pueden pasar cosas. Definitivamente. Pues efectivamente, hace una semana nos despertamos con la noticia de un conflicto, ¿verdad?, entre Israel e Irán. Israel había comenzado unos bombardeos a Irán y viceversa, y Estados Unidos de momento bombardeó 3 localizaciones conocidas, ¿verdad?, bases que tenía Irán, en el que se estaban, ¿verdad?, identificando pues ese recurso natural del uranio, ¿verdad?, pero enriquecido como para fabricar bombas nucleares, ¿verdad?, que ha sido pues obviamente un temor para todos, ¿verdad?, esta proliferación de construcciones de bombas nucleares. Y bueno, Israel había pedido a Estados Unidos la ayuda para bombardear una de esas bases y Estados Unidos bombardeó 3 bases, ¿verdad? Quizás queriendo como dar un punto final a ese conflicto, ¿verdad? Y el presidente de Estados Unidos, Trump, exigió ese cese de fuego. Irán entonces bombardeó una base americana, no sin primero avisarle a Estados Unidos que iba a bombardear la base, ¿verdad? O sea que fue como, no sé, una sorpresita amistosa, no sé cómo llamarlo. Y ahora, pues, Israel alegaba que no había violado el cese al fuego, al seguir también con otros ataques, etcétera. Pero es un conflicto que nos ha tenido asustados, sobre todo sabiendo que Irán es aliado de Rusia, ¿verdad? Israel alega que es que pues Irán tenía esos objetivos también de matar a algunos dirigentes militares, pues tiene cobijados, así como Siria, pues miembros de Hamas y otros miembros de grupos terroristas que han atacado a Israel. Y ahora recientemente estamos con el cese de fuego de Gaza, ¿verdad?, que ha propuesto Estados Unidos con unas condiciones que ha aceptado Israel, pero Gaza todavía está por aceptar esos términos y esas condiciones, por lo menos al día en el que estamos grabando el programa. Pues tus pensamientos, Fernando, sobre esto. La situación y los conflictos en el Medio Oriente se están poniendo, ¿verdad?, cada vez peor. Empezó hace un poco más de un año con el ataque
de terrorista de Hamas a las poblaciones civiles en Israel, y de ahí ha continuado en una, yo creo que no se le puede ni llamar guerra. Hay gente que llega a llamarle genocidio lo que Israel está cometiendo contra la población de la Franja de Gaza, y es horripilante, ¿verdad? Y no hay aquí buenos y malos. Yo creo que todo el mundo es malo, a lo mejor unos son más malos que otros, pero es un conflicto que de por sí lo que hemos estado viendo en Gaza es horripilante ante los ojos del mundo, y nadie hace absolutamente nada para detenerlo. Y entonces, pues, cuando pensábamos que ya la cosa no podía ser peor, pues entonces entra Israel a invadir o a bombardear a Irán, que es un vecino un poquito más al norte, y que bueno, es un país o una potencia militar que por alguna razón nadie se había atrevido a meterse allí, y por alguna razón el conflicto duró 12 días. ¿Verdad? A pesar de lo que hubo fue un intercambio de misiles y de bombardeo, Israel no decidió no ir más lejos. Estados Unidos tuvo una intervención ahí un poco extraña, donde entraron, bombardearon y dijeron, ahora vamos a hacer la paz, no queremos más conflictos. Gracias a Dios, diría yo, la respuesta de Israel fue moderada. Bombardearon una base militar estadounidense, y entiendo que hasta avisaron, mira, van estos misiles por ahí, van lentos para que ustedes tengan tiempo de evacuar y que no hagan mucho daño, y así fue, y aparentemente por el momento ahí está la situación, ¿verdad? Las personas que estudian estos temas han advertido de que estamos viviendo como una guerra fría nuevamente, donde pues Israel tiene el apoyo de los países de Occidente, principalmente de Estados Unidos, mientras que Irán está de alguna manera en el círculo de influencia de las otras potencias como China y Rusia. A diferencia de la Guerra Fría original de los años 60, 70 hasta los 80, eran dos polos muy bien definidos, estaban los soviéticos y estaban los americanos. En esta época yo creo que hay más. Están los chinos, tienen un protagonismo ahí silencioso, pero que no se puede ignorar. Están los rusos, que a su vez ya llevan unos cuantos años envueltos en un conflicto interminable con Ucrania, y todas esas campanas de guerra, ¿verdad? A mí me recuerdan las primeras palabras del Papa León cuando salió al balcón de la plaza. Lo primero que dijo es una paz desarmada y desarmante, y yo creo que eso debería ser nuestro norte, ¿verdad? Y buscar de alguna manera nosotros promover esa paz, y no como se proponía antes la paz era del más fuerte, ¿verdad? Yo te bombardeo y te invado, y ahora estamos en paz porque te gané, y te sometí. Producto de la guerra. La propuesta del Papa es no, desarmante, tú sabes, vamos a deponer las armas y vamos a sentarnos a resolver un montón de asuntos que como humanidad tenemos que afrontar, y que hay que ponerse de acuerdo, y yo creo que lo más feo de todo este conflicto es el tema de las bombas nucleares. Yo creo que se revivieron de momento unos temores a una hecatombe nuclear que no se vivían desde hace muchas décadas. Yo en mi vida yo creo que no lo recuerdo. A lo mejor la época de mis papás y de mis abuelos, durante los años más fuertes de la Guerra Fría, que había ese temor de que se usaran armas nucleares. Yo creo que por primera vez en muchos años fue un temor real, o por lo menos ese es el mensaje que nos llegaba a los civiles y a los simples mortales al lado de acá del mundo. Pero son asuntos que, de nuevo, no podemos decir se acabó, ya esto no va a volver a pasar,
porque de momento se juntan 2 o 3 loquillos en el poder en diferentes gobiernos y es la tormenta perfecta y la sobrevivencia de la especie se ve lo frágil. Exactamente, se la juega. Sí, hay personas que interpretan esto como una guerra by proxy, o sea, como que Estados Unidos, bueno, primero hablaban eso de Rusia y Ucrania. Rusia, bueno, pues sí es una de esos polos o grandes potencias que es protagonista en la guerra, pero entonces Ucrania, como está recibiendo tantos armamentos de Estados Unidos y de otros países también, pues es como si Estados Unidos estuviera luchando contra Rusia, pero siendo sustituido por Ucrania o representado por Ucrania, ¿verdad? Por otra parte, pues sí, también he escuchado comentaristas, personas que estaban en la milicia en Estados Unidos, explicando cómo también pues hay una conveniencia económica y militar para Estados Unidos de estar enviando armas, ya sea armas que estén a punto de expirar en cuanto a su vida útil, como armas que se han ido construyendo, inventando, y falta probar esas armas, y el mejor escenario es ese conflicto de Ucrania. Es el famoso aparato militar industrial que ciertamente es un motor, y eso está comprobado, es un motor de la economía estadounidense, y entonces pues y más cuando la guerra no está en su la terreno. producción de ese tipo de cosas, si no tienes dónde usarla, pues llenaste un almacén y paró. Y como tú dices, ¿verdad? Si uno consigue conflictos aquí y allá, dónde exportar y clientes a quien vender ese tipo de artefactos, pues es lucrativo, y enfrascarse en un conflicto con una potencia tan grande como Rusia, pues las ventas van a ser significativas. China también le ha prestado los armamentos a Rusia, ¿verdad? Pero serán las mismas condiciones, ¿verdad? Armamentos a punto de expirar su vida útil, y quizás también está probando algunos, pero sí, estamos viendo lo mismo con Irán, ¿verdad? Irán, con ese apoyo de Rusia, y aunque Rusia aparentemente se ha mantenido más lejos, ¿verdad? Como detrás de la muralla, ¿verdad? Y Estados Unidos ha tenido un papel más protagónico, pues sí. El representante de Estados Unidos es casi como si fuera Israel, y el de Rusia, pues Irán, ¿verdad? Estaba leyendo también que el que fue presidente de Siria, Assad, está ahora mismo viviendo en Moscú. O sea, que hay como un eje entre esos países, una alianza entre esos países. Y China, como bien dice, está como observando, ¿verdad? Observando, quizás también pensando en un posible conflicto, o viendo a modo de ejemplo lo que está haciendo Rusia con Ucrania, pues cómo reaccionaría el mundo si también China hiciera algo parecido con Taiwán, ¿verdad? Quizás también está utilizando lo que observa pues para cambiar sus estrategias, no sé. Sí, hay mucho de eso, ¿verdad? De redefinir algunas fronteras, de revivir o reactivar conflictos que no son nuevos, son conflictos de décadas. Hay algo también de redefinir las zonas de influencia. En todos estos conflictos se está viendo cómo al final en los tratados pues hay acuerdos que tienen que ver con los minerales que hay en esas regiones. Irán, pues no es secreto que tiene una gran producción petrolera que le suple al mundo, pero le suple también a sus vecinos, y le suple a Rusia, y le suple a China. Que hay unas razones que no se quedan tal vez en esa narrativa que se quiere establecer de que esto es un conflicto religioso, y de que los iraníes son musulmanes y odian a los israelíes porque son judíos, y que eso viene de toda la vida. Pues no necesariamente hay eso, porque hay lugares, ¿verdad? Y el otro día ganó la primaria de alcalde de Nueva York un joven musulmán, y ya Inglaterra ha tenido su alcalde. Y lo estaban entrevistando, y uno de los que lo está entrevistando le dice: fuera de Tel Aviv, el lugar donde hay la concentración de judíos más grande del mundo es la ciudad de Nueva York.
y tú eres musulmán y tú vas a ser alcalde. Y él le dice, sí, no hay ningún problema, porque aquí nosotros convivimos muy bien. Y yo he ido a sinagogas y yo he llevado judíos a mi mezquita. A mi mezquita y tú sabes, y convivimos y hemos convivido así. Y es verdad, en Nueva York hay de todas las culturas, de todos los países del mundo y funciona. Sí. Funciona, sí. Hay un respeto a lo que cada cual cree, a lo que cada cual hace, a las tradiciones, y cada cual encuentra su comunidad, su espacio. Y yo creo que él mandó ese mensaje. Él dice, no, ¿sabes? El hecho de que tú seas de una religión y yo sea de otra, que mi familia venga de un país, tu familia venga de otro, no quiere decir que que tenemos que ser enemigos por obligación. Al contrario, podemos buscar los lugares comunes y convivir y llevar la fiesta en paz. Y entonces un poco mandaba ese mensaje de que se puede vivir en unidad sin dejar de criticar los excesos que se están cometiendo por uno y otro bando, porque de nuevo lo que pasó en octubre del año pasado fue horrible, y los ataques a los civiles no se justifican de ninguna manera, y lo que ha pasado luego tampoco tiene ninguna justificación, y entonces pues un poco ese requisito de los políticos de escoger un bando y decir, no, yo apoyo a este incondicionalmente o yo apoyo al otro, yo creo que se están viendo unas grietas ahí, y la gente apoya ese pensamiento crítico de decir, los dos están mal. Claro, se matiza, vamos. Y no hay que escoger un bando y cerrar filas, sino que se pueden señalar a los dos. Y cuando se hacen bien, también se hacen bien las cosas. Exactamente. Y bueno, se nos ha acabado el tiempo, la hora, pero nada, aprovechamos también esta plataforma para animar a todos los radioescuchas a que recemos y promovamos esa paz, ¿verdad? Como nos está pidiendo el Papa León XIV, y desde la educación, ¿verdad? Estoy aquí frente a un padre joven de un niño pequeño, pues sé que educará a su hijo pues en ese amor y respeto, ¿verdad? A los demás, sin importar de qué religión es, ¿verdad?, qué creencias tiene, en una cultura de paz, ¿verdad? Eso es que hemos de aspirar. Así que gracias por acompañarnos a todos los radioescuchas. Esto es Actualidad Pública por Católica Radio. Ha sido un gusto servir aquí de moderadora y compartir junto con Fernando, con ustedes. Y les deseo un feliz 4 de julio y hasta la semana próxima. ¿Te afecta, te inquieta o te genera dudas? Queremos conocer tus ideas y comentarios y hacerte parte de nuestra mesa de discusión. Escríbenos a actualidadpublica@pucpr.edu. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.